¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Feido, así es, esta es mi cara. Face reveal rápido, face reveal temprano, para que luego no digan que les oculto algo. El día de hoy vengo a hablarles sobre lo que opinaban Platón y Sócrates sobre política. ¿Por qué? Porque no encontré un tema mejor, se me hizo interesante y además me parece un poco curioso y se presta mucho para análisis lo que estos dos chavos decían. Vamos para allá. Y bueno, empecemos por las bases, ¿no? ¿Quiénes son Platón y quiénes son Sócrates? Bueno, Sócrates es maestro de Platón, ambos filósofos, obviamente griegos, como lo indican sus nombres, y son dos de los pensadores más importantes cuando se habla sobre filosofía, economía, política, funcionamiento social. Son gente que usamos de referentes, ¿no? Son gente que se conoce en el medio y si leen un poquito de lo que estas personas decían, se darán cuenta que en efecto eran gente que nosotros consideramos muy ilustres. Por algo todavía se mencionan mucho, se toman muy en cuenta y si no me equivoco, incluso tienen algo por ahí en las ramas de derecho y en las ramas de psicología. Corríjanme si me equivoco, dislexia, pero sí, estos eran ilustres pensadores de su época que incluso a día de hoy lo que ellos dijeron en su momento sigue siendo relevante o lo podemos seguir tomando para interpretarlo en un momento actual. Lo que yo les voy a platicar el día de hoy no es algo muy guau, es de lo más básico que se sabe sobre estas personas, pero es lo que Platón y Sócrates opinaban sobre la política. Para ser más específicos sobre quién debía de gobernar. Porque, bueno, para un filósofo, ¿quién debería de gobernar? ¿No? Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Yo creo que esto también debería ser un ejercicio de autorreflexión y los invito a lo largo de este video a pensar para ustedes, ¿quién es la persona que debería de gobernar? En una sociedad, para ustedes, ¿quién debería de gobernar? Y bueno, ahora vamos con lo que decían estas personitas, ¿no? Porque de eso es el video. Primero que nada tendrán que disculpar la luz blanca, es de noche, no hay luz, entonces tuve que usar algo para que se viera mi jeta hablándoles. Y también, pues bueno, estoy despeinado, vaya, sorpresa. Tendrán que disculpar ese inconveniente sobre mi apariencia el día de hoy, porque hoy lo importante es hablar sobre Sócrates y Platón. Bueno, primero hablemos de Sócrates. Sócrates, como ya les mencioné anteriormente, era maestro de Platón. Y lo que Sócrates dice son las bases para lo que después Platón desarrollaría sobre quién debería de mantener la autoridad en una sociedad o sobre quién debería de gobernar. Sócrates nos dice que deben de ser las personas virtuosas. Y dirán, ¿qué es una persona virtuosa? Bueno, para Sócrates una persona virtuosa es una persona con conocimientos, una persona que sabe cómo funciona una sociedad, porque para él pues se puede hacer la crítica o se puede entender que Sócrates veía el mundo de manera que si tú entiendes cómo funciona el mecanismo, sabes manejar la máquina, ¿no? Él pensando pues en una sociedad, si sabes cómo es una sociedad, si tienes estos aspectos de virtud, filosofía, economía, modelo social, política, entonces eres una persona virtuosa, eres una persona estudiada a los ojos de Sócrates y por ende eres apto para ser un líder, para ser alguien que mantenga pues la autoridad sobre una comunidad o sobre una sociedad. Esto Sócrates sí nos lo dice como que deben de ser personas con virtud. Y sí define la virtud, la verdad es que la define mucho mejor que yo soy un chamaco miado. Pero Sócrates definía muy bien la virtud y pues se entiende, ¿no? Se entiende que alguien como Sócrates llegue y te diga, oye, bro, tienes que ser virtuoso para poder liderar una sociedad. ¿Por qué? Porque Sócrates para su época pues era alguien bastante estudiado y como ya les dije, es alguien a quien nosotros consideramos ilustre, porque es un filósofo que pues bueno, hizo varios aportes, hizo varios modelos. Pues el chavo inició muchas cosas, ¿no? Filosofía, como ya les digo, se extiende a ramas de derecho y esas cosas. O sea, es normal que una persona que sabe que es virtuosa opine que se necesita alguien virtuoso para liderar. Pero esto abre un pequeño conflicto que luego se dialoga cuando se habla sobre la opinión de Sócrates y Platón, pero eso se los menciono más al rato. Ahora vayamos con Platón. Bueno, Platón, ¿no? ¿Qué nos dice Platón? Pues Platón, como alumno de Sócrates, como ya les mencioné anteriormente, pues nos dice más o menos lo mismo, pero él desarrolla un poco más. Él nos dice que quienes deben de gobernar o que quienes deben de liderar son los reyes virtuosos. ¿Por qué? Pues bueno, virtuosos obviamente por la parte de su maestro Sócrates, muy influenciado por su maestro Sócrates, dice que todavía deben de ser gente con virtud, pero cuando dice reyes virtuosos se refiere también a gente que además de tener las características de virtud que ya mencioné,
o bueno, que menciona Sócrates, les digo, él lo dice mucho mejor que yo, entonces vayan y leanlo porque yo no lo digo tan bien como lo dice él, pero nos dice Platón que tiene que ser gente también con la capacidad o las cualidades de un rey, de un líder. No solamente alguien virtuoso o alguien con conocimiento, sino también alguien capaz de liderar. Porque no es lo mismo alguien con virtud a alguien con virtud y capacidad de liderar. Entonces se hace este entendimiento de que Sócrates pone la base de que debe de ser alguien con inteligencia, vaya, y Platón nos dice que no solamente tiene que ser alguien inteligente, sino que tiene que ser alguien que sepa usarlo para liderar una comunidad y por el bien de la comunidad. Esto ya se hace una crítica un poco más compleja que la que nos da Sócrates y abre ya más las puertas como para un mejor desarrollo de esta teoría y que, bueno, es normal, ¿no? Que se sigue esperando, es algo común, ¿no? Alguno incluso puede escucharlo y decir, pues es de sentido común, ¿no? Esperar que quien tenga el liderazgo o quien tenga el poder sobre una sociedad, quien la gobierne, pues sea alguien virtuoso y alguien que sepa ser un líder. Si lo llevamos a momentos actuales, nos daremos cuenta de que, aunque debería ser la regla general, no lo es. Entonces, que haya gente en esos tiempos incluso que te lo diga, tienes que ser alguien con virtud y alguien con cualidades de liderazgo para poder ser un líder, o deberías de al menos, pues es curioso, ¿no? Es hasta irónico. Porque pues eso fue hace cuánto, ¿no? Y pues ahorita, vaya. Pero sí, esa es la teoría de estos dos muchachos. Bueno, no sus teorías, son literalmente lo que ellos decían. Insisto, ellos lo dicen mucho mejor que yo. Yo se los estoy resumiendo y se los comento rápidamente, nada más para poder desarrollar esto un poco más ahorita y darles una crítica un poco más extensa. Bueno, mi opinión. Pero vayan y lean. Como les dije en el anterior de Carlitos Marx, vayan y lean. Porque estos autores son gente muy ilustre, son gente que desarrolló muy bien sus teorías en su momento y son gente que, bueno, por algo influencian actualmente, ¿no? Entonces, vayan y leanlos, vayan y denles una leída y ustedes hagan su propia interpretación y su propia crítica al respecto de ello. Porque pues, es lo normal. Siempre que alguien hable de algo, ustedes hagan una interpretación y una crítica al respecto. Así funciona el criterio propio y así debería de funcionar el adquirir información. Eso también lo decía, creo que Platón, no me acuerdo, pero vayan y lean. Pero ahí les va mi interpretación. Bueno, de lleno con la interpretación, la verdad es que sobre estas teorías podemos tomar principalmente que pues estas dos personas pues eran personas que se ven que eran inteligentes. Como les digo, el problema de este mensaje de que debes de ser una persona virtuosa o un rey virtuoso es que usualmente se suele hacer una pregunta cuando alguien menciona que quien debería de gobernar es alguien con virtud. Y es quien tiene la virtud. Como ya les dije, pues Sócrates y Platón definen muy bien quiénes son los virtuosos o quiénes tienen la virtud y quiénes poseen estas cualidades, ¿no? Conocimientos en filosofía, conocimientos en economía, en política, pues estos son aspectos virtuosos para ellos. Pero la discusión más grande sobre cuando se menciona esta teoría, o bueno, este aporte, esta postura, esta visión, es cómo definirías tú quién es virtuoso o quién es capaz, quién es merecedor de. Porque esta parte de la virtud suena muy a meritocracia. O bueno, a veces se interpreta por ese lado, como que es meritocracia, ¿no? O sea, cómo demuestras, cómo pruebas o cómo tienes una forma de decir que tú eres alguien virtuoso. Por medio de lo que expresas, por medio de lo que compartes, por medio de lo que enseñas. Y la verdad es que es un dilema. Es un dilema muy grande porque pues a lo largo de las sociedades y en distintos ámbitos podemos ver como diferentes maneras en las que uno puede probar ser virtuoso. La cosa es que no siempre son de las virtudes que ellos mencionan. Por ejemplo, en la escuela, ¿cómo pruebas que eres virtuoso? Con tus calificaciones. Si en la escuela no sacas un 10, eres menos virtuoso para el modelo educativo que alguien que sí tiene un 10, ¿no? Sin importar realmente en una escala de conocimientos quién tenga más o quién tenga menos, para el modelo educativo tú eres menos virtuoso. En tu casa, si por ejemplo haces todas tus tareas, barres tu cuarto, lavas tu ropa, entonces a ojos de tus padres seguramente vas a ser alguien virtuoso. A diferencia de que si no hicieras nada en tu cuarto, ¿no? Y hay aspectos que sí son como muy obvios de virtud, ¿no? O sea, como valores y esas cosas, pero en conocimientos es mucho más complicado.
porque hay gente que es muy ilustre, ¿no? O sea, es la palabra. Hay gente que es muy ilustre, gente que es capaz de generar teorías, gente que es capaz de desarrollar teorías ya existentes, gente que es capaz de crear una contrarrespuesta hacia estas o de generar la suya propia, ¿no? Mover un mundo entero. Entonces, esta gente es gente muy ilustre, gente que no se ve siempre. Entonces, es complicado definir quién realmente debería ser acreedor a la posición de gobernar o a tan siquiera poder aspirar al puesto. Nosotros en nuestro modelo social actual tenemos esta parte de la política, ¿no? Que ¿cómo demuestras que eres una persona capaz de ser presidente, gobernador o administrativo? Pues con una serie de procesos, pruebas o haciendo algo que realmente termina siendo meritocracia, entre comillas, porque meritocracia, ¿verdad? Pero, pues bueno, es, como les digo, es una crítica medio grande. La verdad es que no pienso desarrollarla mucho en este video. Yo quiero nada más compartirles lo que decían estas personas y darles un poco de mi punto de vista y mi opinión personal sobre esto. Pero si les interesa el tema, una vez más, vayan y lean y vayan y pues chequen lo que ustedes opinan. O sea, es muy importante formular su opinión al respecto. Yo en lo personal opino que Sócrates y Platón no estaban muy lejos de lo ideal. Sí debería ser gente virtuosa la que gobierna en general las sociedades, porque pues es gente con conocimiento. Y la verdad lo que decía Platón sobre todo me parece muy cierto. No solamente tienes que ser una persona virtuosa, tienes que ser un rey virtuoso, tienes que ser alguien con liderazgo, alguien con la capacidad, con el dote de liderar, de mover una masa social sin perder tu virtud, tu conocimiento y guiarlas hacia un bien social, ¿no? En pro de ellos y del mundo, ¿no? Pero no siempre se hace así. Entonces, yo sí creo que es una buena propuesta. La verdad es que muchas de las cosas son eso, son propuestas. A veces se busca aplicar en modelos sociales, a veces se busca ver cómo podríamos hacerlo en sociedad, pero no siempre se puede y a veces se clasifican en modelos utópicos, como es el caso de algunas teorías como las de Augusto Comte. Esperen un video de ese chavo porque yo le tengo un rencor a Augusto Comte. Pero sí, una vez más, vayan a leer a Sócrates y a Platón, son gente muy inteligente. Y pues sí, como les dije al inicio del video, o bueno, si no lo dije, se los digo ahorita, cuestionense a sí mismos para ustedes quién debería ser quien gobierna. No se los digo para que vayan a hacer revuelto político o algo por el estilo. O sea, si es cosa de ustedes, adelante, yo no tengo ningún tema con eso. La verdad es que yo no me involucro mucho en la política porque no es de mi interés. Pero es muy interesante cuestionarnos a nosotros mismos quién es quien debería de gobernar una sociedad. Y pues las sociedades son a distintas escalas. No solamente hablamos de un país o un estado, hablamos también de una sociedad es una escuela. Una sociedad es un salón de clases, una sociedad es un cuarto, una casa. Hay distintas formas de orden social. ¿Quién debería de gobernar en un orden social, en una masa social, ¿no? Es una buena crítica. Bueno, es un buen elemento para hacerle una crítica, para ponerse a pensar un poco y pues buscar alternativas de gente para gobernar y por ende maneras de gobierno. Sí. Entonces, eso es todo. La verdad es que es un poco corto el video, no quería dejarlos yo sin video, aunque voy a subir 2 seguidos porque el otro tema me interesa un poco más. Me gusta mucho Platón y me gusta mucho Sócrates, pero creo que su magia no radica en lo que yo les pueda aportar sobre ellos, sino lo que ellos les puedan aportar a ustedes. Porque son gente, como yo les digo, muy ilustres. Son gente que dicen muchas cosas y que, bueno, esas muchas cosas que dicen sí se pueden aplicar en distintas formas. Entonces, una vez más, dedíquense su tiempo después de esto a hacer una autocrítica sobre los modelos sociales. Diviértanse un ratito pensando quién sería la persona ideal para gobernar por ustedes y argumentenselo ustedes mismos. Formulen su argumento y chequen si es sólido o no es sólido, porque así es como estas personas forman sus teorías. De hecho, dan su propuesta basado en una idea que ellos tienen y lo van formulando, la van argumentando, van viendo puntos débiles y van... Por eso son muy buenas teorías, por eso son muy buenas propuestas y por eso es que se les tiene bastante respeto. Entonces, yo fui Feido, yo soy el Feido. Un saludo a quien vea esto y un besito. Cuando lleguemos a 100 suscriptores, voy a sortear un paquete de galleta Gamesa. Es la galleta de la Gamesa.
les voy a sortear un paquete de galleta Gámez. Entonces, nos estamos viendo como en unos 10 minutos que suba el otro video. Bueno, no, como en una hora. Como en una hora que sube el otro video, pero sí, espérenlo. Bueno, adiós, adiós, adiós. Estudien mucho, lean mucho, sean inteligentes. Bye bye.